Hola, hoy les voy a hablar sobre los juegos, el arte y los videojuegos. Y bueno, primero tenemos que definir lo que es juego. Juego, en varias culturas la definición tiene que ver con ideas sobre la diversión, el arte, el pasatiempo, la mofa, la burla, y el arte sobre todo la danza y el teatro. Por ejemplo, en inglés, play significa jugar, pero también significa tocar un instrumento o una obra de teatro, ¿no? Y bueno, el arte y el juego tienen varias cosas en común. Las dos producen una experiencia estética y están en un campo de recreación simbólica. Comparten varias características, por ejemplo, son están fuera del espacio cotidiano, pueden ser una evasión de la realidad, pueden generar aprendizaje, puede ser para transmitir valores, puede ser una actividad catártica, lúdica, es un descanso también. Y por ejemplo en el juego surge la construcción de espacios paralelos donde hay reglas que sirven para ese espacio específico, ¿no? Y podría decirse que el arte también funciona así, es un sistema que tiene ciertas reglas y que está en constante cambio, ¿no? El arte siempre está cambiando su definición y justo es lo que trabaja Duchamp, ¿no? Cuando hace su metáfora del ajedrez como el arte como ajedrez, siento que era algo que ver con el sistema que está jugando, cómo está jugando dentro de un sistema y cómo pueden hacer que las reglas eh, se, se expandan o encontrar como una especie de glitch entre las reglas, ¿no? Cuando hace el ready-made. Y bueno, el arte y el juego también tienen como fin ellos mismos, ¿no? Son su propio eh, fin, propio desarrollo y fin. Y bueno, se podría decir que la diferencia entre el arte y la artesanía es el juego, porque el juego permite el estilo del jugador, ¿no? En el sistema de reglas, el jugador tiene la sensación de libertad y genera un estilo de juego. Eso sería como lo que aporta el juego al arte, el estilo, el juego con la técnica, ¿no? Y bueno, el juego tiene una paradoja que es que tiene estas reglas y estos límites, pero tiene que generar la sensación de libertad absoluta, bueno, no absoluta, pero libertad para el jugador y que no se sienta atado ante estas reglas y límites, ¿no? Y bueno, el arte también, más bien en el arte del juego se utiliza como un modelo, por ejemplo en Dada, como les decía ahorita Duchamp, pero también hay algunos juegos con palabras como el poema Dada, que era de Tristan Tzara, que era generar un poema a partir pues de sacar frases aleatorias o palabras aleatorias y que esta combinación generara un poema, ¿no? También tenían otros trabajos con poesía sonora y juegos de palabras y cosas por el estilo. Eh, en los surrealistas también trabajan bastante digamos, trabajan a modo de juego cuando tienen el cadáver exquisito, el dibujo comunicado y la escritura automática. La escritura automática es cuando el autor entra en un trance y se supone que se libera de la conciencia para que pueda salir la verdad interior. Entonces, pues es un escrito como en trance. Después está el cadáver exquisito, que es texto o dibujo colectivo donde una persona crea la primera frase o el primer dibujo, lo tapa, se lo pasa a alguien más y ahí se va generando como este dibujo. El, la, la palabra, bueno, el título del juego, cada vez exquisito, viene de la primera vez que se jugó el juego, que escribieron el cada vez exquisito beberá vino nuevo. Otro juego es el dibujo comunicado, que es un conjunto de dibujos individuales que se hacen a partir de una cadena. Digamos, una persona dibuja algo, se lo muestra a alguien más durante unos segundos, esta persona tiene que memorizarlo, bueno, dibujarlo de memoria, después mostrárselo a otra persona, esta persona lo dibuja y así se va generando como una cadena. Como un teléfono descompuesto, ¿no? Pero con dibujos y pues la pieza es el conjunto de dibujos en sí. Eh, en Fluxus, el juego es más como una actitud. De hecho, hay un manifiesto en el 65 que es el manifiesto Arte, Fluxus, Diversión, Arte y Diversión. En inglés es como Manifest of Art Amusement.
y habla sobre que el arte debe ser divertido, debe ser simple, debe ser estar fuera de pretensiones, debe ser interesado por cosas insignificantes, no debe ser institucional ni mercantil. Y habla pues como de Fluxus, ¿no? El arte como la vida como el arte, y tienen bastantes trabajos con lo aleatorio, lo espontáneo, el azar, ¿no? Como los trabajos de John Cage, todo el trabajo de la música electrónica. Y bueno, esto coincide con el video y con la computadora, ¿no? Entonces empieza a trabajar esta idea del juego ya en un aspecto como tecnológico. Pero bueno, entonces eh, todo el arte a partir de Fluxus como que empieza a generarse, se empiezan a hacer como intermedios entre ellos, y lo interactivo ya es como parte de la obra, ¿no? A partir del happening y todo esto. Pero bueno, la pregunta es si el arte no ha sido siempre interactivo, porque pues tenemos como la intención del artista y la interpretación del espectador, y justo en medio de estos dos es donde se crea la experiencia estética, ¿no? Entonces, ¿es el arte o no interactivo de entrada? Supuestamente el cuadro lo crea quien lo mira, ¿no? En el puntillismo unimos los puntos para poder ver el cuadro. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Podría decirse que lo es o no lo es? Bueno, según una categorización muy básica, existen 4 tipos de juegos. Los juegos de simulación, de vértigo, de azar y de competición. Los juegos de competición son, por ejemplo, son los juegos donde el mérito personal es lo importante, donde hay una lucha entre dos o varios individuos por una habilidad específica, por ejemplo, la fuerza, la memoria, la velocidad. Son los juegos como los deportes, pero también puede ser el ajedrez o los juegos intelectuales, como desafiar la memoria y todo esto, ¿no? Son juegos para los que se entrena por lo general. Otro tipo de juegos son los juegos de azar, que son los juegos donde el ganador no depende del azar, de la suerte, no de la habilidad. Juegos como el póker, juegos de dados, los sorteos. Otro tipo de juegos son los juegos de vértigo, que son los juegos como para generar un estado de trance y liberar adrenalina. Es la búsqueda de las emociones fuertes, como los juegos mecánicos o los deportes extremos, las carreras de carros, cosas así. Otros son los juegos de simulacro, que son los juegos donde el sujeto o el espectador llega a creer que está fuera de sí mismo, que es otro. Eso como los juegos de roles y pues en general los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, digamos que podemos encontrar 2 cosas principalmente, que son el espacio donde se genera el juego y el usuario, ¿no? El jugador. Entonces tenemos el metaverso y el avatar. El metaverso es un mundo diseñado y programado para cumplir con ciertas reglas en específico. Es un entorno inmersivo, tridimensional y virtual en el cual las personas pueden relacionarse entre sí de maneras social, económica y bueno, de todo tipo, sin tener que estar cerca, ¿no? En la misma localización física. Por ejemplo, Second Life es un metaverso, pero los videojuegos en sí, digamos que un metaverso, ese espacio puede ser tan complejo, tan simple como ha sido la intención del diseñador, ¿no? Pero bueno, metaverso es una palabra que aparece en el libro de Snow Crash de Neil Stephenson, y pues bueno, hace referencia a esto. En el libro habla de una calle, pero es como esta idea, ¿no? Y bueno, Avatar viene del sánscrito avatara, que era es una deidad hindú que toma la forma de personas o animales para interactuar con los humanos. Y avatar mm, es lo que tenemos, es como nuestra identidad dentro de un metaverso, pero no se debe confundir. Por ejemplo, un avatar es controlado por una persona, un bot es controlado por un sistema algorítmico, y una personalidad en internet es un usuario.
Por ejemplo, su nombre, su nick en Instagram o Facebook, eso es un usuario, eso no es un avatar, ¿no? Un avatar ya implica como una representación corpórea también, ¿no? De hecho, su tarea es hacer un avatar. Quisiera que hicieran un videojuego y pueden usar Unity o algún otro programa que quieran como para hacer videojuegos, pues JavaScript, puede estar hecho con Flash, pero en realidad creo que es un poco complicado y requiere más tiempo, entonces no voy a dejar eso. Si alguien quiere hacerlo, adelante, pero lo que sí les dejo de tarea es que hagan un avatar. Puede estar hecho en cualquier software que ustedes quieran. Hay muchas páginas para hacer avatars en línea y apps para el celular, hay muchas cosas, hay video para GIFs, entonces hagan algo pues que crean que valga la pena, ¿no? Interesante. Y lo suben a su blog, por favor. Y bueno, sobre los videojuegos existen varios como debates sobre pues si son arte o no son arte, ¿no? Em, Alex Galloway escribe bastante sobre videojuegos y él cuestiona como la poca creatividad que se tiene en los juegos y propone como que el jugador no solo juegue con lo que le dan, sino que pudiera abrir los controles, ¿no? Pero eso implicaría aprender programación y quizá no se sabe si vamos hacia un lugar como donde la gente esté más en contacto con saber programar o que la caja esté más cerrada y más oscura todavía y no se pueda, ¿no? Yo creo que va más hacia a cerrarse, pero no se sabe. Bueno, entonces el primer videojuego fue hecho con un osciloscopio, en realidad no era electrónico todavía, eran dos pulsaciones de electricidad, eran dos controles, creo que era un potenciómetro y bueno, era Tennis for Two del 58, lo hicieron mientras estaban trabajando en el proyecto Manhattan para distraerse. Después en el 62 aparece el primer juego ya como electrónica que es Space Wars, es del MIT. Y algo importante que pasa es más bien en el 74 con el juego Maze Wars, que es cuando cambiamos de la perspectiva que estamos acostumbrados en tercera persona, como la del cine o la de la tele, ¿no? Donde se ve el sujeto como a través de la grabado en tercera persona. El blog, por ejemplo, los bloggers, o lo que estoy diciendo ahorita yo, eso sería segunda persona porque me está viendo la cámara a mí. Y en el videojuego se va a primera persona, ¿no? Que es el first person shooter, que es, ya saben, cuando ven aquí como el arma de esta parte. Bueno, la visión de los videojuegos, ¿no? Entonces un cambio de perspectiva. Eso es realmente como lo importante a nivel estético del videojuego, ¿no? Además de las narrativas como van cambiando, que son interactivas y todo esto. Pero bueno, el 74 es cuando aparece esta vista nueva, es el First Person Shooter, FPS. Les voy a mandar un link para que vean como el desarrollo de esta interfaz. Y bueno, esta fue desarrollada por un trabajador de la NASA en el 74 y se trataba de un laberinto donde tenías que acabar con otras personas. Y ese juego también fue el primero donde se conectaron varias personas al mismo tiempo. Hubo 32 personas jugando ese juego en el 74. Después en el 76 hay un experimento interesante que es Colossal Cave Adventure, que era un juego totalmente hecho de texto, como digamos una especie de novela videojuego. Que ahorita hay algo así que se llama Visual Novels, que son como una especie de manga en videojuego. Pero bueno, esto fue en el 76 y era puro texto, algunas imágenes, y pues hay otra manera de consultar una narrativa, ¿no? Una narrativa interactiva, ¿no? Un videojuego sería una ficción interactiva en realidad. Y bueno, hubo una exposición, después ya siguen desarrollando los videojuegos, pero lo importante aquí es como esta visión. Y en el 89 hubo una exposición, la primera exposición de videojuegos como arte. Entonces en el 89 exponían todos los videojuegos de los 70s y 80s y decía que pues era ver el videojuego como arte, no como que el videojuego fuera un formato de arte, sino que los videojuegos eran un nuevo arte, como el cine, por ejemplo, ¿no? Y entonces se expone esto y a partir de ahí, como en los 90 todo esto empieza a usarse el videojuego más bien como un medio a partir del cual puedes generar arte, no tanto que el videojuego sea arte en sí, ¿no? Pues bueno, realmente la línea no es tan visible, pero sí existe un poco la idea, ¿no?
por ejemplo, nosotros que no somos programadores de videojuegos, podríamos trabajar el videojuego, ¿no? Y como lo importante de trabajar un videojuego, o más bien, ¿cómo reflexionaríamos sobre esto, no? Todos los elementos que tiene el videojuego tienen muchísimas posibilidades expresivas, solo hay que como ver cuáles son los elementos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una la estética del juego, simplemente la estética, ¿no? Lo formal, cómo se ve. Otra es la postura del jugador. Por ejemplo, hay juegos que son God Simulation, porque tú eres como un ser omnipresente que decide toda una civilización. Entonces ahí entran debates éticos sobre el bien y el mal y otras cosas por el estilo, ¿no? O por esos juegos que simulan toda una civilización y podemos vernos como reflejados en un juego, ¿no? O lo poco que sabemos de la civilización para generar nuevas civilizaciones en un juego. También hay juegos como de desarrollo algorítmico que se van desarrollando mientras vas jugando, entonces ¿a dónde puede llegar esto, no? Las metas y los objetivos de los videojuegos también es algo interesante de analizar, ya que pues muchas veces los juegos tienen como una meta específica, aunque haya como hay cosas interactivas en el juego, al final siempre hay como una meta establecida. Y bueno, ¿por qué y cómo se podría hacer un videojuego que no fuera así? O cuál es el asunto ahí, ¿no? Y otras las narrativas que generan en general, ¿no? Puede haber como una atención muy valiosa solo a la parte narrativa de la historia, cómo se cuenta a partir de esta interacción y bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya como pensando más desde el arte, hay varias piezas que son interesantes que os voy a mandar los links, pero les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ya les había comentado en video que hay como toda una corriente de animación con videojuego que se llama Machinima. Les mostré un video que se llama The Awakening of the Sims, que es un video donde los Sims se dan cuenta de que son Sims. También hay otro que se llama Suicide Solution, que es como un compilado de varios personajes de videojuegos que se suicidan dentro del juego. Y así es como crear narrativas a partir de los videojuegos. Hay un montón para que los vean, les voy a poner. También hay juegos que se centran más en cosas políticas. Por ejemplo, en el 2008 hubo una pieza de un artista, creo que era de Estados Unidos, que recrea la caminata de la marcha de la sal de Gandhi de 1930, cuando Gandhi camina 300 kilómetros y protesta. Bueno, él la recrea dentro de su avatar de Gandhi, dentro de Second Life, y lo hace con una caminadora eléctrica, la conecta en su casa, entonces él realmente camina los 300 kilómetros en su casa, entonces hace este performance como entre su depa y Second Life, está muy interesante. Otra pieza es Cory Arcángel, tiene varias piezas sobre videojuegos, pero una que me gusta es Super Mario Clouds, que lo que hace él es hackear un juego de Super Mario de NES y quita todos los elementos, solo deja el fondo, entonces se ve como las nubes de Super Mario. Es muy bonito y aparte en su página tenía como el instructivo para que tú también hackees tu Nintendo. O sea, la idea de esto es lo que decía, como el circuit bending, es compartir tutoriales para que la gente también pueda trabajar ese tipo de aparatos como consolas, televisiones, Game Boys. Hay todo un trabajo como de hackear Game Boys para hacer música, la música chiptune, no sé si la conocen. También tiene que ver como con esta cultura de los videojuegos, ¿no? Y bueno, hay una página que os voy a poner ahí que es Small Industria, que también son varios juegos que reflexionan sobre varias cosas como la función del videojuego en sí y otros temas. Por ejemplo, hay una pieza que se llama Pedo Priest, que es de 2007 y se trata de que pues el jugador lo que tiene que hacer es evitar que el padre viole niños en el juego. También hay un videojuego que les mandé que es Tampon Run, donde el juego se trata de atacar con tampones a los hombres. Y bueno, hay muchos juegos así como que hacen crítica de algunos temas, otros que hablan del juego en sí, y ya saben, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner ahí los ejemplos para que los vean.
espero que hagan sus tareas. Les voy a dar otros 2 videos y yo creo que una tarea más nada más y lo del ensayo que está pendiente, ¿no? Entonces les escribo en correo bien las tareas para que lo sepan, pero pues lo que nos dijeron, lo que hasta donde estamos enterados, vamos a regresar a clases el 1 de junio, pero no todos, porque entre menos gente pues mejor, ¿no? Entonces lo que yo creo que va a pasar con nuestra clase, como es una clase que se puede dar por internet o se puede trabajar así, probablemente lo terminemos en línea. Todavía no sé, pero puede pasar. Entonces, para que vayan trabajando, si no tienen en serio software ni internet ni compu ni nada, solo escríbanme un correo y pues me dicen qué piensan de lo que estoy platicando, o les dejo leer un texto o algo para que puedan seguir enterándose, ¿no? Lo mínimo es pues vean las cosas que les estoy mandando para que se enteren de lo que es este tipo de arte, y ya después si lo quieren hacer pues lo podemos hacer, pero ahorita pues solo vean los links, ¿no? Y bueno, entonces es todo eso. Ya la tarea sería lo del avatar y les escribo para todo lo demás.